¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar, me atrevo a decir, con el técnico más exitoso que ha dado hasta el momento la ciudad de Tacna, Freddy Petrolio García. Está en el programa. Le agradecemos de antemano la gentileza. Se ha tomado el tiempo no solamente de venir al set del estudio, sino hoy estamos en un set muy especial. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Para mí un gusto. Y también seguramente compartir con todos los televidentes, los oyentes de tu gran programa Cuéntame Más. Y qué mejor, digamos, en un escenario natural y que eso obedece también a la sinceridad con que uno debe conversar. Yo creo que hay mucho para conversar sobre las cosas que a veces no se saben de la persona. En este caso, como me mencionas, no siempre se ha visto los resultados, las publicaciones, pero a veces, digamos, cosas internas, no se conoce mucho, ¿no? Es cierto. Quiero comenzar un poco, no quiero ser flanelero ni sobón, pero te ha ido muy bien en la Copa Perú. He estado viendo un poco cómo has llevado a equipos a la primera división en 3 ocasiones exactamente. Total Clean, Cobresol y el último ha sido Real Garcilaso, que dicho sea de paso, lo subiste a primera, lograste un subcampeonato, Cristal te ganó. Y a la par de eso lo lograste colocar entre los 8 mejores equipos de Sudamérica en la Copa Libertadores. Cosa que hasta el momento, mira, han pasado ya 11 años, Freddy, hasta la fecha ni un equipo ha logrado hacer eso. Sí, cuando me preguntas eso, me trae a la memoria que no fue una cosa tan fácil. Fue como todo, que obedece a una etapa, a un proceso de transición entre el comando técnico, que la gesturaba quien te habla, y también la dirigencia. La dirigencia siempre, porque son los que hacen el esfuerzo de poner el presupuesto, son los que manejan ello. Pero la parte deportiva, quien maneja el director técnico, tiene que estar priorizando siempre los resultados. Te digo que no fue fácil porque primeramente se tenía que aceptar el proceso. Y fue un proceso casi como de 4 años, incluyendo lo que tú mencionas de Copa Perú, y buscar también los jugadores idóneos y los refuerzos que se necesita para poder encontrar los resultados como prioridad uno. Después viene pues jugar bonito, de acuerdo a cómo le agrade al hincha, al profesional en comunicación, o un marcador a tu favor. Pero primero el resultado, porque el resultado en torneos internacionales y también nacionales te da, digamos, la posibilidad de adquirir un dinero que le va a servir a la institución para más adelante encontrar, digamos, armar mejor sus equipos, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a conversar de eso y de muchos otros temas más. Me gustaría comenzar un poco, Freddy. Me da pena decir, pero Bolognesi no está en el fútbol profesional, es más, está descendido, está con una multa. Pero en algún momento este equipo logró tocar la gloria, ¿no? Llegar a un campeonato internacional. Sé que tú has estado, conversábamos en la previa, desde el año, me decías, 98 en el Bolognesi, ¿no? Y te has mantenido hasta casi el año 2007. Han sido muchos años los que has trabajado directamente en la institución roja. ¿Qué te queda de esos años? ¿Qué es lo que más recuerdas? Sí, es todo un proceso. Creo que yo caminé o estuve en Coronel Bolognesi, un agradecimiento a Coronel Bolognesi, principalmente a Fernando Martorell y a otros dirigentes también, digamos, que lo acompañaban. Estuve aproximadamente unos 8 o 9 años cuando me termino desligando de Bolognesi, no porque yo quisiera, sino porque la dirigencia me dio las gracias y simplemente tenía que caminar ya, digamos, en forma distinta. El año 98, en ese tiempo, Coronel Bolognesi, el equipo, el verdadero Coronel Bolognesi, no el Deportivo Bolito, el técnico era José Carlos Amaral. Brasileño. El brasileño. El asistente técnico era Freddy García. En ese momento, Fernando Martorell, nos ubicamos en La Videna, en San Luis, en Lima. Tacna representaba en la etapa regional como un ganador de esta región en la categoría sub-15. Y bueno, en Lima se quedó en tercer lugar y Fernando se me acerca y me dice: oye, Freddy, soy Fernando Martorell. Todos estos chicos, me dice, ¿tú los tienes? Sí, le digo, yo los tengo a todos porque hay un trabajo más o menos de un año, año y medio que se viene manejando atrás.
Bueno, me dice, cuando llegas a Tacna, te vas a la fábrica. Me subo a la ladrillera y bueno, empezamos a hablar y me dice, el equipo lo queremos inscribir en tercera división de Copa Perú. Se inscribió. La primera idea era, digamos, ponerse de presidente él, pero lamentablemente por temas de reglamento no se podía. Entonces la puso a su hermana, a la señora Elena. Elena Martorell. Sí, ella se encontraba radicando en Estados Unidos. Y bueno, 3 o 4 personas más. Entonces, cuando se iba a inscribir, cosas anecdóticas en la liga, que era el Estadio Modelo, hoy Jorge Basadre Groma, los chicos, pues, no, 15 años a 16, y la categoría de tercera división era hasta 19 años, 11 meses. Había una desventaja de edades. Bueno, se inscribió, los chicos, los jóvenes empezaron a entrenar tal igual como era un equipo profesional. Todos los días y en forma, digamos, consecutiva. De tal manera que el campeonato, cuando se asumió, no se perdió ningún partido. Todos los partidos se ganaron. El año 98 se asciende a segunda división. En segunda división se refuerza con 3 o 4 chicos que tenían un poquito más de edad, pero que tenían, digamos, el mismo molde. Y luego en segunda división igual, solamente se perdió un partido y se campeona. El año 2000, el Bolognesi jugaba también, el Bolognesi, el verdadero, el antiguo, el patrimonio de Tacna, así es, jugaba. Y el Deportivo Bolito venía de tercera, segunda, y el año 2000 se encuentran ambos en primera división de Copa Perú, los dos equipos. ¿Rivales? Sí. El año 99 ya llegó la presidenta, la señora Elena, en el Estadio Payardelli. Nos conocimos, conversamos, poco sabía de fútbol la señora Elena. Y bueno, se encontraron. En aquella oportunidad, año 2000, el que había hecho la inversión de traer jugadores de Lima, como Hamilton Prado, Walter Caballini, bueno, tantos jugadores que ustedes conocen, quien tenía que tener la representación de Tacna fue el coronel Bolognesi. Querían haber un acuerdo, cosas anecdóticas entre hermanos, la señora Elena dijo no se acepta y bueno, se le dio el pase a coronel Bolognesi, el verdadero, el patriarca, como tú mencionas, Carlos. Y logró, pues, me quedé a cargo del equipo por espacio de 3 o 4 meses. Lo traen como técnico al profesor Alberto Gallardo, que en paz descanse, justo para cumplir 60 años, en enero era su cumpleaños. Y bueno, él vino más o menos para la etapa, si no es regional o nacional vino, y nos elimina el Medicina de Ica. Estudiante de medicina que lo tenía Franco Navarro. Nos eliminan y de ahí el 2001 ya no hubo ningún acuerdo, ni arreglo, ni nada. Los dos equipos participaban. Coronel Bolognesi llegaba a la etapa departamental por haber sí llegado a la etapa definitoria. Y el año, y el Bolito caminaba desde abajo, desde la distrital y todo llegó. Claro. No hubo acuerdo y bueno, el Bolito tiene la representación de Tacna. Lo elimina Coronel Bolognesi porque Social 14 logró empatar en un partido con cosas accidentales, porque el año 2001 fue pues el terremoto aquí en Tacna. En junio, exactamente. Sí, un 23 de junio del año 2001. Se presentaron los no sé quién, no sé cuánto. Así es, todas esas cosas anecdóticas. Y bueno, el Bolito camina, se fue reforzando en el camino, pero creo que el punto de quiebre fue que el año 2001 se logra reforzar al equipo en forma ilimitada, con jugadores del Atlético Universidad, donde vino Guzmán como arquero, Nick Montalva, Alex Paredes, Cristian Zúñiga, vino Gilden Salas, Edgar Romaní, Alex Paredes, ya te mencioné. Entonces, con eso se logró, digamos, tener un equipo mucho más fuerte. Y se avanzó hasta poder, digamos, tener la definición en Matute, con Vallejo, cuando Barrante, digamos, y Miguel Bosto, de casi del medio campo, dispara uno y logra el empate, y luego en definición de penales, pues como ustedes ya saben, se logra pues el ascenso, ¿no? El ascenso. Te hablo un poco que ese fue el desenlace. Yo estuve en Coronel Bolognesi, en el Deportivo Bolito el año 98, 99, el 2000 y el 2001, por un tema de salud, me ausenté como 11 días y tomaron, digamos, los servicios del profesor Héctor Berrío. Cuando yo retorno, teníamos responsabilidades compartidas. ¿Con Berrío? Con Héctor Berrío, el profesor, una gran persona, un gran técnico, hoy radicado en Tacna.
y luego de ello toma los servicios del profesor Ítalo Herrera. Y nosotros hacíamos un aporte por fuera, auxiliar así, por conocimiento de la institución y porque la dirigencia presidida por la señora Elena así lo deseaba y listo entonces, y así se logró el ascenso el año 2001. Fue un ascenso bien dramático, ¿no? El gol de Mosto también parece hasta de ensueño. Yo hablaba con Varillas, Miguel Varillas, capaz lo debes conocer, ¿no? Sí, sí lo conozco a Miguel. Él me decía que Miguel no hizo nada todo el partido, lo único bueno que hizo en ese partido fue marcar el gol porque estuvo desaparecido. Y bueno, a la postre pues nos sirvió para poder campeonar y llegar a primera y tener unos años gloriosos. Te tocó ser asistente técnico bastante tiempo, Freddy. Sí, a ver, te cuento, como te dije, el año 98, asistente de José Carlos Amaral y técnico del Deportivo Bolito. Ajá. El año 99, asistente de Juan Vidales, que en paz descanse, y el técnico del Deportivo Bolito. El 2000 era técnico y luego el asistente de Alberto Gallardo y el técnico del Bolito. El año 2001 estaba en el Deportivo Bolito, como te digo al inicio, por un tema de salud, y yo era asistente con Pedro Novela de Roberto Di Plácido, pero ya el 2001 estaba el equipo intentando llegar al fútbol profesional. Es cierto. Dentro de ese periodo del 2001 al 2007, donde has trabajado en el Bolognesi como asistente, porque he estado leyendo que desde el 2007 ya empezó tu carrera a despegar como técnico. Había leído que has trabajado con Jorge Sampaoli, ¿es correcta esa información? Sí, lo que pasa de que habían otras posibilidades de salir también del equipo. El año 2002 iba a ir al Atlético Universidad de Arequipa. Y bueno, como debe de ser, voy y le pido la autorización a Fernanda Martorell, porque así tiene que ser. Y me dijo, bueno, Freddy, qué bien, anda nomás. Lo que no terminamos de conversar, y fue una reunión posterior en la fábrica, en nuestra empresa, donde por medio de un amigo, Clide Vega Solís, que era presidente de la Federación Departamental de Fútbol de Tacna, claro. Le dice que bien, Fernando, ahora ya va a salir, va a destetarse, como se dice. Y bueno, Fernando le dice, sí, pues, y en ese momento hace el comentario, y ya si no le va bien, ya regresa. Y Fernando indica, no, si no le va bien, ya no regresa, si se va, ya no regresa. ¿Qué hizo Freddy García? No fue a Atlético Universidad, me quedé. Te quedaste. Y me quedé porque en ese momento, el año 2002, ya soy el único asistente del Deportivo Bolito. Viene Roberto Mosquera, trabajamos 2 años, 2 meses. Y luego de ello, el 2004, cuando la cancha del estadio Jorge Basadre Groman y aquí en Tacna iba a ser sede de la Copa América, el Bolo jugó el torneo Apertura en diferentes escenarios. En Ica, en el Picasso Perata, en el estadio de Alianza Lima, y varios escenarios porque no tenía escenario. No había. Y todo el equipo se trasladó a Lima. Allí hacen el cambio la dirigencia y lo traen a Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli tuvo una estadía acá en el Perú de unos meses en el Aurich, que no alcanzó a lograr nada. En el Sport Boys, también 4 o 5 meses, que tampoco logró, digamos, resultados internacionales o para participar en torneos internacionales. Y viene aquí y se logra, digamos, del año 2005 para el 2006, la clasificación a Copa Sudamericana. A Copa Sudamericana, donde nos tocó eliminarnos con Colo-Colo de Chile, que lo tenía Claudio Borgi. En esos momentos en Colo-Colo tenía jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Arturo Zambuesa, el Chupete Suazo. Sí, y en ese tiempo la tecnología y la ciencia no había avanzado tanto. Jorge no quería dejar ningún dato libre, ninguna cosa al azar. Y quien caminaba casi todo el Perú previo a los partidos, en todo el Perú y hasta en el extranjero, era quien te habla. Me caminaba todo el Perú y no siempre lo hacía en avión, lo hacía, digamos, muchas veces vía terrestre. ¿Qué te pedía exactamente? ¿Qué veías? ¿Qué datos te pedía? Cómo se paraba el equipo,
qué sistema utilizaba, la táctica fija, quiénes estaban lesionados, los momentos, los escenarios como estaban, si había viento, si las canchas estaban en buenas condiciones, en mal estado, todo ese tipo de detalles. Y en ese tiempo no había tanto el celular, le tenía que dar por medio de handy. Para esto, yo también tenía coordinación con los dirigentes de Coronel Bolognesi, porque tenían que darme algunas facilidades para ello. Muchas veces tenía que mimetizarme de diferentes formas, de estudiante de alguna universidad, por decir, cuando fui a ver, digamos, lo que entrenaba Juan Carlos Oblitas en la Universidad San Martín, cuando, por decir, tenía que ir al campeón en el 36 y estaba Alianza Atlético de Sullana, y había jugadores que habían estado en Bolognesi como Fran Rojas, como Renzo Cheput, tenía que ir cruzar, digamos, al estadio del Cusco, al Inca Garcilaso de la Vega, estaba Julio César Uribe, me conocían, y ver la forma cómo ingresar, pero la información tenía que llegar. Tenía que llegar, sí, de cualquier forma, como alumno, como espectador, como trabajador, como sea, pero tenía que dar esa información. El equipo llegaba de Bolognesi, inmediatamente apenas terminaba de jugar, y dándole la información, tenía que trasladarme a otro escenario del siguiente rival. Igual fue para Chile, me hice pasar de alguna forma como un pegado a la prensa ecuatoriana, porque también por mi fisonomía no alcanzaba a lo mejor a ser, digamos, un ciudadano de Argentina, de Chile, más allá que el habla se podía dar. Y bueno, estuve 13 días, porque no sé por qué se suspendió unos días y llegó el equipo. Y me acuerdo cuando se van bajando del ómnibus, le digo a Jorge, profe, venga. Le digo, el que está bajando es Arturo Vidal, el otro es Cejas, el arquero, ese es Mena, el otro... Y me dice, ¿y vos cómo sabés? Me dice, no, le digo, usted me ha mandado a trabajar y ahí está toda la información. Hasta que me hizo gestos, todo, y dicho y hecho, allá nos ganaron 1-0. Como acá nosotros le habíamos ganado a Colo-Colo 2-1, el gol de visita valía, y por eso quedó eliminado Bolognesi. Pero fueron 2 años y 4 meses que se trabajó con Jorge, que creo que marcó mucho también de todo lo que sabía un apasionado del fútbol, ansioso. 1000 anécdotas ahí, digamos, con Jorge, de las que yo percibía. Un asistente siempre está cerca. Y bueno, cuando en algún momento uno va creciendo y llega a tener, digamos, responsabilidades directas, la prensa chilena en Chile me abordaba porque le estaban sacando un libro de Jorge, de Sampaoli. En las grandes avenidas en Santiago, todo ello estaba la cara visible de publicidad de Jorge. Querían saber todas las anécdotas que uno había vivido, y quién más fue que uno que estaba cerca, el ¿no? asistente técnico. Por todo lo que mencionas, por todo lo que nos estás comentando, el hecho de viajar, el hecho de estar por todo lugar, te ha servido bastante ya cuando te toca asumir, ¿no? Como técnico en sí, ya el hecho de viajar, de conocer, de espiar, o sea, has agarrado la experiencia, como se diría, netamente en el campo. No me salté, Carlos, ningún proceso. Por aquí, digamos, algunos dirigentes me decían, yo no he sido el futbolista que ha tenido más alto rendimiento en Tacna, ni tampoco el peor, pero sí he jugado fútbol. Y bueno, había unos jugadores que eran exjugadores de Coronel Bolognesi, y que seguramente querían llegar, digamos, a esa responsabilidad. Y a lo mejor les asistía más el derecho porque habían vestido la camiseta de Coronel Bolognesi. Pero cuando la dirigencia del Deportivo Bolito o el Bolognesi le decía, pero si Freddy García está trabajando ad honorem, solamente se le da para los pasajes, no reclamaban nunca más. Y no fue un mes, ni 6 meses, fueron varios años, que yo debo agradecer a Fernando Martorell porque siempre me hacía llegar, digamos, ahí un incentivo económico que servía, porque yo era ya padre de familia, y yo era padre de familia de 5 hijos, wow, y todos en edad escolar, y había necesidades y todo lo demás. Por cierto que yo tenía, digamos, el respaldo de la empresa que dejó mi padre, Lubricentro Don Petro, aquí, pero igual, mi tiempo lo estaba utilizando para el fútbol, y no lo estaba utilizando para la empresa, entonces tenía que hacer un efecto multiplicador. Entonces, y no fue un año, fueron varios años que estuve así, hasta que llega, digamos, esta oportunidad de que Bolognesi me dice que hasta aquí nomás, pues, gracias, y lo traen a Juan. Eso a Juan fue Reynoso. en el año 2007, ¿no? El 2007, pero... ¿Recuerdas el mes? Sí,
fue en el mes de mayo. En mayo. En el mes de mayo el campeonato había comenzado en febrero. Y con Juan creo que ya habían hecho un contrato de servicios profesionales. Juan nunca había dirigido todavía fútbol de primera, estaba en menores nomás ya en México, inclusive la categoría de la carnetización era distinta a la mía. Y bueno, ¿qué cosa quería la dirigencia? En pleno derecho quería, digamos, tener un mejor producto para poder finalmente, digamos, tenerlo en vitrina. Juan había sido capitán de la selección peruana, jugaba en México, varios años profesional, entonces era mejor producto que Freddy García y eso se entiende. Lo real y anecdótico era que no me podía sacar la dirigencia porque luego de un inicio incierto en resultados, los resultados fueron mejorando, porque en el 2007 se le da el histórico 5-2 en Arequipa al Melgar, se le gana a la Universidad San Martín, que a futuro fue el campeón, pero era el puntero en el Estadio Nacional también, y así resultados que se dieron, digamos, a favor. No había forma de cambiar de comando técnico, pero la dirigencia ya tenía compromiso con Juan y no había mejor forma que ya ejecutar ese cambio. Recuerdo el partido donde se da el cambio, fue con Cienciano acá, que perdimos 4-3, pero un partido vibrante, y Cienciano no era cualquier equipo. Cienciano venía del 2003 de haber ganado la Copa Sudamericana y tenía todavía el equipo que ganaba y sin problemas acá en el fútbol peruano estaba en buen momento. Entonces, ahí fue lo difícil. Cuando tú mencionabas que no era fácil, sí, pues no fue fácil, pero a mí la profesión me toma como, yo lo tomo como vocación. Lo demás, digamos, de resultados, de cuestiones de presupuesto, de sueldo, salario y todo lo demás viene por añadidura. Yo trabajé como 6-7 años casi ad honorem para Coronel Bolognesi y gracias a ellos también por aceptarme. Porque como te dije, yo trabajé en menores como 5 o 6 años en Universitario de Deportes de aquí de Tacna y muchos traslados en campeonatos en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Santiago de Chile y todo lo demás con menores. No tanto para el lado del Perú, sino para el lado de Chile. Luego de ello, en Copa Perú como técnico, luego como asistente, luego como en el fútbol profesional como técnico interino, como asistente, como técnico. Pero entonces, todas las divisiones les he pasado. Copa Perú, segunda profesional, fútbol profesional, los torneos internacionales que ustedes conocen. Entonces, bien mencionas tú pues que no ha habido ninguna parte del proceso donde me haya salteado y tampoco ha habido un regalo de nada. Yo también soy consciente que al provinciano le cuesta más. El doble, ¿eh? El doble y hasta el triple, creo, porque no es fácil. Y menos trasladarte afuera, buscando los medios económicos para poder, digamos, alcanzar los niveles de capacitación. Pero cuando yo iniciaba, y en esto quiero ser sincero, no encontraba ningún curso que no me sirva. Todos los cursos me servían a mí, sea a distancia, sea en Arica, sea, digamos, en cualquier sitio, las capacitaciones yo las tenía que cumplir. Y a eso hice un curso también en el IPAE de liderazgo y manejo grupal, que eso, digamos, me ayudó mucho. Luego de ello vinieron las exigencias de Federación Peruana de Fútbol para tener la carnetización. El año 2005 voy a la Universidad San Agustín y hago los 2 años del programa para directores técnicos de fútbol profesional. Y no sé si fue el mejor, pero fui, creo, como ya tenía la experiencia adquirida, fue, digamos, 2 años que siempre estuve ahí arribita, digamos, para poder, digamos, mostrar lo que uno podía alcanzar, ¿no? A pesar de que yo en Arequipa ya yo había estudiado ciencias contables, pero por las responsabilidades que tuve, no se alcanzó a concretar, Carlos, porque yo me convertí en padre de familia a los 18 años. Llegué a trabajar por una cuestión de decisión de padres, llegué a trabajar a Sauder, a Toquepala, durante 8 años. Wow. O sea, muchas cosas pasaron mucha agua debajo del puente, ¿no? Es cierto, es cierto. Freddy, bueno, nos has contado el detalle de todo lo que te ha pasado. Avancemos un poco por estas épocas, vamos a decirlo ya, buenas para ti. Asciendes al Total Clean, pero no te dan la posibilidad de dirigir primera, ¿no? Luego te pasa lo mismo con Cobresol, ¿no? Lo logras también sacar adelante. Y ya con Garcilaso, sí se te dan la oportunidad y pucha, tuviste un punto espectacular. Pero
la pregunta va por lo siguiente, ¿no? O sea, el hecho de sacarlo, de llevarlo a lo más arriba de un equipo, llevarlo a primera y luego que no te den la oportunidad, ¿qué sensación te deja ahora, ¿no? Que ha pasado tanto tiempo. En ese entonces, ¿qué sentías? A lo mejor debo aclarar eso. Causaba un poco, digamos, de tristeza cuando no te dan la oportunidad, pero casi no fue tan así, Carlos. ¿Cómo fue? Porque lo que sí me dio un poco de tristeza, pero tristeza y también agradecimiento, porque yo estuve muchos años en Bolognesi y eso me dio tristeza. ¿Por qué? Porque los resultados estaban dando, el producto tacneño que podía salir estaba a la altura de la competencia y que bueno, porque habían dirigencias, digamos, que no eran de Tacna, vinieron, hicieron el cambio en pleno derecho, listo. Eso me dio tristeza. No estuve en Bolognesi un año. Estuve todos los años que te estoy comentando. No, es bastante tiempo. Todos los años y con las condiciones que te digo. En Total Clean, se logró el ascenso. No, sí me dieron la responsabilidad a mí. Me dieron para estar en primera. Lo que pasa de que don Félix Enciso, que era el presidente, ya no tenía más medios económicos y lo tuvo que vender al equipo y lo vendió a la gobernación del Callao, a Alex Curi. Y se lo llevan de Arequipa al Callao. Al Callao. Y entonces, Félix Enciso, inclusive se quedó endeudado también con muchos jugadores de la institución. A mí me tuvieron que pagar producto de la agremiación. En el caso de Cobresol, no, en Cobresol me dio todas las facilidades y todo. El campeonato terminó un 13 de octubre y Sport Ancas de José Malqui le hizo un reclamo que no tenía ningún asidero, pero quería dilatar el tiempo. De octubre a enero, era fácil que cualquier equipo logre encontrar el presupuesto para tener una buena participación en el año siguiente en la primera profesional. Pero los reclamos que un jugador sub-20 y que esto que el otro dilató el tiempo y recién salió la resolución en diciembre. Para esto yo el 13 de octubre que termina el campeonato, cuando terminamos acá con Bolognesi, ya con 2 fechas antes de haber obtenido, digamos, el ascenso, el campeonato con Cobresol, yo les hice llegar a ellos ya, digamos, la propuesta. Fue por Cobresol que no aceptaron, digamos, no se pusieron al día, no caminaron en orden, que yo les agradecí y no les acepté dirigir en primera. Y ojo que fue la segunda o la tercera vez que yo bajaba de un equipo profesional a Copa Perú. ¿Por qué? Porque del Bolognesi bajé al Diablos Rojos de Juliaca luego de estar 1 año y medio en Argentina. Yo estuve en Lanús. Ya. Y luego de ello, de Cobresol, bajo a Copa Perú a Real Garcilaso. ¿Por qué? Porque Real Garcilaso, siendo una institución que se formaba para Copa Perú, tenía las mejores condiciones. Cuando yo vengo de Argentina y luego de trabajar con Jorge Sampaoli, yo ya era distinto. Ya yo miraba las cosas, tenía que verlas en los hechos, no en palabras ni en papel, en los hechos. ¿Cómo llego yo a Real Garcilaso? Estuve en Asunción, Paraguay, en una pasantía, en Cerro Porteño, y ahí estaba Jorge Fossati, de técnico. Técnico actual de la selección nacional. La selección, y les voy a contar una anécdota. Yo ya lo conocía a Jorge, y no sé si él me conocía. El año 2005, en el Manuel Bonilla de Miraflores, hicieron un curso donde vino Richard Páez, Jorge Fossati, está invitado también Roberto Mosquera y Julio César Uribe. Para esto habían 50, 80 y 100 dólares. 50 dólares estaba yo atrás. ¿De dónde yo me hago presente? Porque mencionaron si hay algún alumno que quería dar la palabra de agradecimiento, y yo me paré y di la palabra de agradecimiento, que instrucciones FIFA de ellos, como vienen acá, vienen a sumar y es grato y deberían continuar con ello. Pasa el tiempo, yo voy a estas capacitaciones a Paraguay porque todos los años salía al extranjero y voy a Cerro Porteño. Y cuando estaba en una de esas cosas, una llamada, entra un dirigente de Cerro Porteño y el de Cerro Porteño me dice: Freddy, quieren hablar contigo. ¿Quién me va a llamar de Perú? Y me llama un señor Julio Vázquez. Me dice: profesor Freddy, ¿cómo estás? Soy Julio Vázquez, soy el presidente del Club Real Garcilaso del Cusco. Ah, sí tengo referencia, le digo, usted el año pasado sí. Profesor, queremos conversar con usted, pero yo estoy en el extranjero, sí lo sé, me dijo. Pero yo estoy llegando un día antes de Navidad nomás al Perú, le digo, todavía tengo que quedarme acá. No se preocupe, yo lo espero, me dijo. Cosa que casi me olvidé un poco. Cuando llego al Jorge Chávez en Lima, con esos carteles que hay, veo ahí Freddy García y me acerco, sí, yo soy, le digo, ¿cómo está? Recién lo conocí al presidente. Y me dijo: profe, nosotros queremos conversar con usted.
Sí, le digo, pero ¿sabe qué? Le digo, yo tengo un compromiso con Cobresol y no quiero, le desatender, tengo primero que darle las gracias a ellos. Profesor, me dice, pero mañana es Navidad, vamos al Cusco, dice, pero tengo pasaje, le digo, para Tacna, no se preocupe, mañana le ponemos el pasaje de regreso. Compró el pasaje ahí, nos fuimos al Cusco. A ver, quiero ver, digamos, toda la utilería, tenían la utilería. Tenemos esto, tenían un bus para los jugadores, todo el departamento de médico en orden, un cuarto lleno, digamos, de todos los materiales que se necesita, los escenarios ya con compromiso para entrenar, muchas veces y 1000 veces mejor que cualquier equipo de Liga 1. Me quedé encantado. Impactado. Y también impactado. La cosa que se hizo todo eso con los dirigentes, una reunión, todo. Bueno, me tengo que ir. Querían darme un dinero de adelanto. No le dije. No recibo. Deme su cuenta, me dijo. No le dije. Yo tengo que ahorita darle las gracias a Cobresol de Moquegua, que ellos me están esperando. Entonces agarré y me vine. Me compraron un pasaje en Lima, vine, pasé la Navidad y luego me fui a Moquegua. Y le dije cómo es del contrato y las condiciones que yo les... Profe, me dice, sí, ahorita nos vamos a reunir y que han pasado 3 meses desde el 13 de octubre. Les doy las gracias. Y no querían aceptarme las gracias. Me tuve que venir así como un ladrón, se puede decir, y me vine a mi casa. Llegaron a Tacna, me buscaron hasta la playa y simplemente les agradecí. Le dije que no era posible. Y de ahí ya les acepté a Real Garcilaso y me fui. Allí comenzó, digamos, todo ese siglo con Real Garcilaso, casi por 4 años. Se trajo los jugadores que yo creía. La dirigencia a veces me hacía observación porque la mayoría eran jugadores de equipos descendidos o lesionados. Pero yo los conocía y sabían hasta dónde... Seguramente te decían, pero ¿por qué se ha descendido? ¿No le va bien? Seguramente, ¿no? Recuerdo, por decirlo, traía a Diego Carranza, que yo ya soy preparador de arqueros acá, sin ser arquero, preparador de arqueros acá, y lo tenía. Y yo conocía de su profesionalismo de Diego, una gran persona y todo lo demás. Y después de Joel Herrera y de todos los jugadores así uno por... Pero profe, si el otro es suplente en la reserva de Laurich y el otro... Yo confío en ellos. Yo sé que son rápidos, son profesionales, estos son de pecho caliente, y no me equivoqué. Los repotenciaste en todo caso, ¿no? Yo creo que sí, y llegaron a los dos resultados que ustedes saben, 2 disputas de título nacional, con Cristal que tenían otros presupuestos, y bueno, con Universitario de Deportes creo que ahí se nos fue el título nacional, y bueno, las participaciones de Copa Libertadores, que en la primera se llega a cuartos de final, y en la segunda se llega a fase de grupos, fue con Cruzeiro, con ellos, ¿no? Pero más o menos así fue el desenlace de... Te buscaron, ¿eh? O sea, sí. o sea, como que al final se consiguieron lo que querían, te llevaron a ver, criollamente se diría, pues te mostraron toda la escenografía, te endulzaron criollamente y tú viste que estaba bien y bueno, aceptaste, ¿no? Sí. Y creo que no te equivocaste, ¿ah? Yo creo que no, porque los resultados te dan la razón y mira, dentro de las partes anecdóticas también y a favor de uno, fueron de que... Nos encontramos con Cerro Porteño en Copa Libertadores. Y estaba Jorge Fossati de técnico. El actual técnico de Perú ahora. De Perú y de Universitario anteriormente. Se le gana 1-0 allá en La Hoya, en Asunción. Y cuando viene acá al Cusco, ya no vino Fossati. Ya lo sacaron del cargo. Vino Blas Cristaldo, que era su asistente, un gran amigo, una gran persona. Y en el Cusco se le gana 5-1. Entonces, por eso digo, ¿cómo son las...? No, por esto no quiero decir, digamos, que el profe no es preparado. No, al contrario. Pero los resultados se dan así en el fútbol. Pero mientras me daban todas las armas de capacitación en Paraguay, después, digamos, nos convertimos en rivales deportivamente hablando y se dan los resultados que te estoy comentando, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? O sea, te capacitaste en Paraguay y al final terminaste aplicando esa capacitación con Real Garcilaso. Sí, y después, como 2 veces o 3 veces se ha intentado los dirigentes en su momento de Bolognesi que yo venga a Bolognesi. ¿Y qué pasó? Y simplemente no pude venir. No pude venir porque yo respeto los contratos. Aun cuando puede haber, digamos, por ahí algún comentario, alguna, digamos, imaginación de alguien, no, conmigo las cosas son serias. Desde mi asistente, que puede tener, digamos, años trabajando conmigo, ese mismo asistente y yo mismo me encuentro en evaluación todos los días. Yo le digo a la dirigencia y le decía así, yo no soy el que abro la puerta, le pongo su cronómetro, su silbato, y va a ser mi asistente. No. El tema de amistad va a un costado. Yo he tenido por decir un asistente por razones de respeto, no voy a mencionar su nombre, lo he tenido como 5 años en el fútbol profesional. Con la facultad mía, pude estudiar en la universidad y terminar, pero simplemente tuve una mala decisión, se tomó unos días a lo mejor
más de lo debido y dejó la responsabilidad que tenemos nosotros. Simplemente seguimos siendo amigos, pero ya no puede ser miembro de mi comando técnico. Inicialmente, yo nunca tampoco asumí un pago de dinero a los miembros de mi comando técnico. Los pagos que se hacían eran, este es mi asistente, este es mi fulano y tal, converse con la dirigencia. Eso, en los 3 o 4 últimos años en el fútbol profesional, sí asumí porque los profesionales que venían a trabajar conmigo, que eran uruguayos, paraguayos, argentinos, me decían, profe, mejor usted no me cobre, pero llegamos a un acuerdo y bueno, se les daba el monto acordado. Pero antes de eso, en los primeros años, creo que hasta Ayacucho Fútbol Club cuando estuve, creo que de ahí para atrás con nadie asumí yo, con ningún miembro de mi comando técnico, alguna responsabilidad económica. Si por ahí tenía algo que reclamar por ellos o velar, lo hacía. Pero si no se podía, no. Ellos tenían sus acuerdos con las propias dirigencias. Después ya en el fútbol profesional cambió todo eso, porque así se manejan hoy actualmente. Tuve la oportunidad a lo mejor de ir al Deportivo Cali de Colombia y también al Stronger de Bolivia. Estuve como 20 días, casi todo pagado en Bolivia. ¿A qué fuiste, Freddy? Stronger pretendía mi servicio. Ya. O sea, digamos, querían conversar contigo. Sí. Había otro técnico, hay un argentino, pero los resultados no estaban bien. En la pollería frente al Hernando Siles, ahí en La Paz, sí. Ahí comiendo y el técnico dirigiendo, y eso yo no aceptaba. Pero bueno, me decían de ellos de que ya este era su último partido. Bueno, mientras tanto me mandaron a conocer el campeonato boliviano. Fui a Santa Cruz, a Cochabamba, a ver todo el campeonato, cómo se resolvía, y ya pues para hacerme cargo de Stronger. Finalmente no lo cesaron en el cargo, y después de 20 días que cumplió con todo lo que tenía, digamos, que asumir el Stronger, no se concretó eso. En el Deportivo Cali me dijeron de que estaba fuera del sistema. ¿Por qué? Porque la gerencia X me dijo de que tenían 6 jugadores y que los 6 jugadores son de ellos, y que yo también tenía que llevarme 6 jugadores y que esos jugadores eran míos. Entonces le dije que yo no trabajo así. Y me dijo, usted está fuera del sistema. Me dice, todos trabajan así. O sea, vale decir que yo tenía que llevar 6 jugadores y los jugadores, digamos, yo también tenía que pedirles un cupo. Y no va eso conmigo. Y ya, pues le dije, usted no puede ser una isla, me dijo, en el fútbol. Me dice, en todos sitios se trabaja así, me dice. Yo no. Y bueno, no se dio también esa oportunidad. A estas alturas de mi vida no voy a modificar mi conducta ni nada de eso y seguiré pensando de la misma forma, ¿no? ¿Te molesta, Freddy, digamos, habiendo tenido una carrera tan exitosa a nivel de Liga 1 o en el torneo internacional y en Copa Perú, te molesta actualmente no estar dirigiendo? Sí, te digo que me pongo a veces ansioso, a veces me da ganas de dirigir. Por eso cuando ahorita converso contigo, Carlos Eduardo, me gustaría seguir conversando hora tras hora. Yo entiendo que también estás en tu programa y todo lo demás. Da ganas de ir conversando y hacer un efecto multiplicador de todas las cosas que uno ha pasado, de las anécdotas, las experiencias, todo ello, porque puede conllevar a que nuevos profesionales que están iniciándose en la carrera vean que no es fácil, digamos, llegar a ello, y tienen que pasar algunas cosas, y si uno quiere sostenerse en ello. Me molesta, sí, te digo, porque no se da la oportunidad, pero también, por otro lado, siempre me llaman. Este año volví a hablar, digamos, con los dirigentes de hoy Cusco Fútbol Club. Este año, 2024. Este año, sí, ahora pues cuánto, mes y medio nomás atrás. Ya. En el partido Venezuela-Perú, hablé como 1 hora con ellos. Conversé, hay una gran amistad, un agradecimiento enorme también para Real Garcilaso, la familia Vázquez, confiaron en uno y se lograron los resultados. Y siempre les deseo todo lo mejor. Conversamos y no se pudo concretar. Después hablé con otros equipos, así instituciones de Liga 1, Liga 2, y al final o me terminan indicando de que desean que vaya solo, o en todo caso me dice ya lo vamos a llamar y eso no se da. Pero siempre llaman, en eso digamos soy sincero, siempre llaman. Guardo la ilusión que en algún momento se dé, pero si no se da, igual uno vive la profesión también de varias formas, y los proyectos personales que uno tiene no los puede abandonar. Ahora de Copa Perú, de acá de Tacna, como 3, 4 equipos siempre, todos los años conversamos. A veces quiero aceptar, tengo el deseo, pero lo que me limita y me pone freno de mano a veces es la reglamentación. Esa reglamentación que te ponen
como obligación 4, 5, 3 jugadores menores de 18, que sean 5 o 6 jugadores de la zona y los demás mayores y todo lo demás, eso solamente, digamos, son armas para los que trabajan bien en menores. Recuerdo hace poco, y ustedes deben tener conocimiento, Carlos, Binacional, ellos se crean en Puno, en Juliaca. Sí, cierto. Estuvieron 2 años y no alcanzaron el ascenso que querían. ¿Qué tuvo que hacer? Venirse a Arequipa, donde tenían un panorama más amplio de jugadores con esta reglamentación, y ahí lograron el ascenso. Yo estuve en Binacional también, por eso digo, se logró el ascenso, jugó 2 años en Arequipa, lo llevaron a Juliaca nuevamente y lastimosamente perdieron la categoría. Bueno. Es cierto. Cuando, Freddy, explícame un poquito, cuando dices que tú no aceptas venir solo, o sea, ¿te refieres a que tienes que llevar siempre tu comando técnico? ¿Y de cuántas personas conforman tu comando técnico? Normalmente, digamos, por un tema de responsabilidad, y no es pedagógico que una persona vaya y tenga a su cargo, digamos, 25 o 30 jugadores y no les pueda dar, digamos, todas las armas necesarias o conocimientos que tú pretendes dar siendo 1 o 2 personas. Normalmente yo camino con un preparador físico, un asistente, que somos 3 personas. Ah, son 3. Sí, adicional a ello, yo no miro fantasmas donde no hay, confío plenamente en los conocimientos y en lo que uno haya avanzado. Si de la zona hay un preparador de arqueros, si de la zona hay algún asistente más, yo sí sé llevar, o si no de la zona, utilizo un profesional así como el que ahorita tenemos nosotros. El gran Charlie. El gran Charlie. ¿Por qué? Porque la dirigencia a veces no está todos los días en los entrenamientos. Entonces, por decir profesional así como Charlie, quiero que me firmen los entrenamientos y todo queda grabado. Cuando el dirigente viene y me dice fulano de tal, ¿por qué no ha actuado? ¿Por qué no sale en lista? Todo se le remite ahí en sus horas de libre que tienen los dirigentes, que deben estar en sus ocupaciones, pueden mirar por qué este jugador no está. No entrena bien, tuvo lesiones, la indisciplina, tantas cosas que suceden en el Perú tienen la respuesta en los mismos hechos. Entonces, ese tipo de profesionales, a veces yo los utilizo, sean de la zona o de otros sitios, y me tienen que entregar todos los días las filmaciones de entrenamiento para saber cómo van. Y también, antes de iniciar, digamos, un trabajo, siempre pido médicamente que haya, digamos, por lo menos un examen cardiovascular y pulmonar, sobre todo en geografías de altura, que muchas veces he trabajado, y que la exigencia es mayor. Entonces, de tal manera que no se nos escape ningún detalle a nosotros. Todos los detalles tienen que estar ahí al día para poder sacar resultados. Porque los dirigentes al final son los que ponen el dinero. Y uno también quiere estar en vitrina a través de los resultados. No, de hecho. Entonces, yo haría mal en aceptar por una cuestión solamente de remuneración. Sí voy. Sí puedo ir solo. No van las cosas así. Yo no pretendo engañar ni al dirigente, ni al hincha, porque también en cada lugar hay prensa especializada, y miran, y a mí me gusta hacer puerta abierta que miren qué cosa es lo que se está haciendo, porque el fin de semana a veces es muy poco para poder tener, digamos, una evaluación del porqué de los resultados, ¿no? Es cierto. Cambiando un poco el giro de las preguntas, Freddy, ¿qué crees que pasa con Tacna, tu ciudad, mi ciudad? ¿Por qué crees que no tenemos fútbol profesional tanto tiempo, según tu análisis como entrenador? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está faltando? Por un tema de respeto, no voy a comentar ni dar nombres de alguna academia o escuela, porque son cosas distintas, pues. Las academias son las que hacen, digamos, alguna actividad específica y en cierto tiempo, periodo del año. Vacaciones. Así es. Y las escuelas son formativas, que normalmente deben durar todo el año. Donde las escuelas normalmente no solamente debe ser un técnico o un asistente más, ponerles a los niños un uniforme chiquito, su maletincito y que los padres estén gritando al costado. Eso es lo fácil. Lo difícil o lo que uno debe hacer es ir a todos los institutos superiores donde están terminando en los últimos años a costo gratuito, porque ellos necesitan también una documentación, una constancia, algo. Una nutricionista. Uno que tenga conocimientos, digamos, de medicina deportiva, un psicólogo, un asistente social. El niño, el menor que está en crecimiento, no solamente necesita de estar 3 horas, 3 días a la semana, 2 horas entrenando. Eso no le alcanza para nada. Eso solamente, ¿sabe qué cosa? Es ocultar el verdadero crecimiento. El día tiene 24 horas del día. El niño que duerma 8, 10 horas al día,
¿Cómo está su entorno amical? ¿Cómo está su entorno en el colegio? ¿Cómo vive en la casa? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo lleva la vida social? ¿Cómo están los padres? Cuando uno quiere formar verdaderos niños y que a futuro puedan ser, digamos, deportistas calificados. En Tacna no está sucediendo eso. Entonces las respuestas son las siguientes. Tacna no tiene ninguna ventaja, digamos, como geografía. No tiene una geografía caprichosa de muchos metros sobre el nivel del mar como lo puede tener Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco. No tiene condiciones climatológicas adversas. No tiene, digamos, una hinchada también que palpite y que esté ahí. La gente acá en Tacna es respetuosa y tranquila. Entonces, cuando ves todo ese tipo, digamos, de falta de algunas cosas que puedan ayudar a sacar un resultado, lo único que tienes que hacer es jugar bien y sacar el resultado. Y de esa manera veo que Tacna va a ser un poco difícil. Podría ser una acción fortuita. Ojalá, es mi deseo y de mucha gente de afuera también, que Tacna llegue al fútbol profesional. No tenemos en esa parte del reglamento de Copa Perú para poder tener las armas necesarias y formar equipos, digamos, fuertes y pelearle de tú a otras ciudades que sí tienen ventajas. Los del norte tienen el viento, los de Puno, Cusco, Juliaca y el centro Huancayo tienen ventaja de la geografía, otros tienen el sol. Entonces, para poder nivelar esa balanza, por cierto que quiero que haya fútbol profesional en Tacna, y la gente cuando yo camino en Lima siempre me preguntan, profe Petróleo me dice, ¿qué pasa con Tacna? ¿Cómo quisiéramos? Tiene escenarios, tiene canchas, no sé cuántas canchas hizo una gestión de un alcalde, creo hace muchos años atrás. El estadio Jorge Basadre Groma en anteriores años lo tenía el IPD 10 puntos, ahora creo que parece un circuito de motocross, no lo sé, no he ido al estadio. Acá en el Alto de la Alianza creo que ahora es para una feria, no sé, no lo utilizan bien. Una feria, sí. La de allá, digamos, de Joel Gutiérrez, creo que es el único utilizable. Entonces, aquí en Tacna hay escenarios, digamos, para poder, digamos, alternar. Yo recuerdo cuando estaba en Comerciantes Unidos, una sola cancha pequeña en Cutervo, sintética, la cancha estaba pegada ahí, no había ni zona técnica y tenía equipo para el fútbol profesional. Entonces, por eso digo, Tacna tiene que pensar en eso. Ahora, inversionistas aquí en Tacna, es otro tema. Acá hay muchos dineros de tránsito, no soy político, pero empresarios que se arriesguen a... Por eso que Fernando Martorell es el sufrido dirigente, el que pone el pecho ahí, pero también no se lo puede dejar solo, ¿no? Porque sabemos que para el fútbol se necesitan muchas cosas más, ¿no? Mucho dinero, y ahora los jugadores con el tiempo están ganando cada vez más, sueldos cada vez más altos. Eso sucede, Carlos Eduardo, ganan más alto cuando tú contratas jugadores hechos. Y no es así cuando tú a los chicos no piensas en que vas a subir este año ni el próximo, piensa de acá 2 años. Si tú alcanzas una camada de 15, 18, de 15 años, 18 años, unos 30 chicos y les das el trabajo que se necesita, estoy seguro que vas a encontrar de acá 2 o 3 años la respuesta que quieres. Y eso te va a significar abaratar costos. Siempre pongo un ejemplo. Si tú quieres tener un buen almuerzo y que tienes un presupuesto irrisorio, ¿te levantarías 11 de la mañana a ir al mercado a comprar? No encontrarías el mejor producto. Estarían caros y el almuerzo no te va a salir bien. Pero si tú quieres abaratar costos, anda, vete 5 de la mañana o 6 de la mañana, vienen las dueñas de las chacras y ¿sabes qué cosa? Y encuentras los mejores productos, estás con tiempo y te va a salir un buen almuerzo a costo mínimo. Igualito pasa en el fútbol. Si vas a contratar jugadores ya hechos, no te van a solucionar nada. Eso sí, vienen a cobrar su dinero y a lo mejor no entregan ni todo, y por algo también llega, digamos, a niveles de Copa Perú, ¿no? Sin ofender a nadie, pero esa es la realidad que tenemos. Es cierto. El gran Charlie nos dice que ya el tiempo nos está ganando. 2 últimas preguntas, profesor. Ve a Perú con Fossati, dicho sea de paso, que le ganó en la Copa Libertadores, queda esa anécdota, clasificándonos al Mundial. ¿Nos ve con opciones ahora de ir al Mundial? Yo creo que sí, soy optimista, porque ahora con la ampliación de cupos creo que nos alcanza. Y Perú no puede estar más abajo en resultados, no puede estar más abajo de lo que ya estamos. Y nosotros tenemos una competencia directa con Bolivia, con Paraguay, con Chile y con Venezuela. Con ellos tenemos nosotros que salir entre ellos primero, segundo, y estamos por lo menos en el repechaje. Ahora, creo que Fossati es más un técnico motivador,
creo que puede, digamos, entender lo que significa ser selección, a diferencia de cualquier otro profesional que pudiese haber tenido resultados, pero que una cosa es estar en un club y otra cosa es estar en selección. En club lo tienes todos los días, puedes plasmar la filosofía futbolística que tú quieras, en selección no es así. Vienen faltando 2 o 3 días, solamente tienes que hacerle un ordenamiento táctico, saber seleccionar bien, plantear, digamos, un poco cuál es la táctica de poder, digamos, enfrentar al rival de turno y esperar el resultado. Tener muy fuerte mentalmente a los jugadores. En el tema, digamos, de responsabilidades de clubes es distinto, ¿no? Por eso creo que con Fossati sí se puede alcanzar. Esperemos que así sea, porque eso conviene mucho para ponernos en vitrina, para ponernos, digamos, ahí todos de moda, digamos, el fútbol peruano, cuando es difícil el peruano, digamos, para poder, digamos, estar a tono con los demás países. Mira Copa Libertadores, mira Sudamericana, no se puede pasar de fase de grupo porque no priorizan las cosas. Primero es el resultado y tiene que ser el resultado. Después puede venir jugar bien, diferencia de goles. Quieren jugar como quiere que juegue el hincha, como quiere que juegue la prensa especializada, ¿y el resultado qué? El resultado es el que interesa. Entonces, no tenemos buenos resultados a nivel internacional en Sudamericana y Libertadores, pues, ¿no? Es cierto. Finalmente, profe, ya para ir despidiéndonos, ya le voy agradeciendo de antemano. Hoy se ha cerrado lo de Paolo Guerrero, hace una novela, ya con 40 años. ¿Usted cree que va a sumar al fútbol peruano? Y también, ¿qué le parece cómo se ha llevado este tema? Creo que todos ustedes, digamos, tienen la respuesta. Esto es muy simple. Por eso estamos vistos mal nosotros futbolísticamente los peruanos. ¿Cómo puede haber este tipo de novelas? En ningún país creo que sucede, digamos, de Sudamérica, ¿no? No hablemos de Europa porque ellos proceden de otra forma. Al final, digamos, se tuvo que hacer lo que se tiene que hacer nomás. Respetar. Cuando ya eres un profesional y con 40 años y que has caminado por muchos países, simplemente, digamos, asumir, digamos, tus responsabilidades. Firmaste un contrato y tienes que ir. Después que venga una cosa... No estamos trayendo un extranjero, estamos trayendo un nacional que sabes perfectamente cuál es la realidad de nuestro Perú. Acá sabemos perfectamente que el tema de seguridad o inseguridad, como se le quiera llamar, está a la orden del día. ¿Cómo no vas a saber eso? Por eso los montos que uno gana siendo futbolista profesional, digamos, a las cosas que te pueden, adversas que puede tener. Entonces, una cosa va con la otra. Este tipo de acciones hacen solamente, digamos, que en vez de subir en el fútbol profesional, los futbolistas profesionales, no hablo de todos, pero a la gran mayoría nos meten en el mismo saco, nos miran de esa manera, pues, porque esto no ha debido suceder. Y simplemente lo que se ha hecho después de un tema más de marketing, creo, que de un tema de competitividad, porque Paolo, hay que ser un agradecido con él. Es un buen delantero, nos ha hecho muchas cosas a nivel de selección, nunca ha jugado en el Perú, y en eso hay un agradecimiento. Pero por lo otro es un tema de marketing. Yo creo que con 40 años, no sé, con geografía peruana, con las condiciones que se juegan acá, si es que va a alcanzar, digamos, tener regularidad, y si las lesiones no le van a pasar la factura, porque la edad a todos nos juega una mala pasada. Yo entiendo también a la institución de la César Vallejo, más ha hecho un tema de marketing que de otra cosa, ¿no? Es cierto. Profesor, le estoy muy agradecido. Espero que no sea la última vez que estemos conversando. Esperemos que la próxima vez que tengamos una conversación ya esté dirigiendo. Dentro de sí te percibo ansioso y creo que te debe hacer sentir vivo, me imagino, estar ahí al ras de campo en esos 90 minutos o los primeros 45. Esa adrenalina que siempre tiene que tener un técnico, ¿no? Siempre dicen que los equipos juegan como es el técnico. Yo vibro mucho con los partidos, pero jamás creo que me han expulsado, jamás he ido tampoco un tibio en los camarines, jamás he sido, digamos, al jugador llevar la información por atrás, siempre de primera mano conmigo reciben la información, así que no hay medias tintas conmigo. Sí, uno lo ha vivido así y extraña a uno, pues, ¿no? Listo, Freddy, te agradezco y esperemos que en una próxima oportunidad estés al frente, no de un equipo, sino de un equipo grande por toda la capacidad y talento que has demostrado cuando te ha tocado dirigir. Carlos, te agradezco bastante, te agradezco mucho, digamos, también a todos los oyentes a los televidentes de tu programa, que seguramente va a haber seguramente mucha comunicación.
decirles a ellos también que estoy llano para poder conversar en cualquier momento, armar un conversatorio, unas charlas, preguntas y repreguntas. Agradecerte por todo ello, Carlos Eduardo, la verdad que ha provocado, digamos, que uno traslade algunas experiencias que las tenía ahí guardadas por muchos años y que las ha vivido uno, ¿no? El fútbol es bonito, solamente a veces las personas cuando se equivocan la hacen que no sea así, ¿no? Listo, muchas gracias. Agradecimiento especial para Fundo La Rosa. Seguramente Charlie va a colocar la dirección debajo de la pantalla. Con José Antonio, ¿no? José Antonio Torres, el gran José. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.